Dios les bendiga, hermanos. Bien, vamos a comenzar la clase. Em, la semana pasada estuvimos hablando, comenzamos a hablar de Roma, ya habíamos hablado de Grecia y habíamos comenzado a hablar de Roma. Así que hoy vamos a continuar entonces. Em, ya habíamos visto Alejandro Magno, ¿no? Y habíamos comenzado a hablar sobre el Imperio Romano, más específicamente, bueno, antes del Imperio. El Imperio Romano comienza ya eh, por el siglo segundo antes de Cristo, el siglo I antes de Cristo, porque debemos recordar que antes teníamos la República, no era un imperio, ¿no? Entonces el imperio comienza eh, con Julio César, aunque Julio César en realidad nunca se declaró emperador, pero en- con Julio César se pone fin a la República. Julio César, que vivió del 100 más o menos al 44 a.C., formó un triunvirato para gobernar con Pompeyo y Craso. Y aunque no fue nombrado emperador, en la práctica su gobierno lo fue un imperio en la práctica. Murió asesinado justamente por eso, porque había muchos que eh, lo veían como quien estaba poniendo fin a la República. Muere asesinado en el 44 antes de Cristo. Luego de su muerte asume un segundo triunvirato, pero esta vez con Octavio, Marco Antonio y Lépido. Octavio le da a su hermana Octaviana a Marco Antonio, quien la rechaza. ¿Por quién? Por nuestra bien conocida Cleopatra. ¿Ah? Marco Antonio no quiso a Octaviana y dice, eh, no, me quedo con Cleopatra. Entonces, eh, Marco Antonio se queda con Cleopatra y Octavio ve eso como una declaración de guerra. Entonces esa guerra interna entre los romanos con Marco Antonio y Octavio. Octavio vence a Marco Antonio y eh, Marco Antonio y Cleopatra, los dos amantes, se suicidan, o sea, mueren juntos, Cleopatra y Marco Antonio. Cleopatra eh, era eh, de la época eh, eh, el, cuando habíamos visto la clase pasada y la otra también, esos cuatro generales que se dividen el imperio de Alejandro en el reino, en el sur, en Egipto, los Ptolomeos, porque nosotros habíamos visto que teníamos los Seleucidas en Siria, Palestina, y los Ptolomeos en Egipto. Ya hemos hablado abundante de esto, que del imperio Seleucida sale el fatídico Antíoco Epifanés, que lo estuvimos viendo la clase pasada, el cuerno pequeño que habla Daniel. Bueno, y en Egipto, con Ptolomeo, uno de los cuatro generales de Alejandro, comienza esta dinastía. Nosotros, ¿se acuerdan que cuando dimos Egipto empezamos a hablar de todas las dinastías eh, y la famosa tercera dinastía o la cuarta dinastía, que es la de que construyen las pirámides, las famosas pirámides ya por el 2500 antes de Cristo, ¿no? De Keops, Kefren y Micerino. Bueno, después hubo otras dinastías que
que las estuvimos viendo, incluso hubo una hasta de unos semitas, ¿no? Que la vimos, que algunos piensan que eran los que estaban cuando el Éxodo, la época de Moisés y todo eso. Eh, Después, en el periodo ya de decadencia de Egipto, vimos que hubo la dinastía de los Nubios, que eran unos africanos de color negro que gobernaron 100 y pico de años, fueron faraones en Egipto. Y por último, la dinastía de los Ptolomeos, la dinastía eh, helenística, del helenismo de los griegos. Y bueno, Cleopatra es eh, de esa dinastía, ¿no? O sea que ya después Egipto dejó de tener faraones egipcios y, y bueno, entonces Cleopatra y Marco Antonio se suicidan, los dos amantes, y bueno, y ahí ya se termina la república y ya comienza la era de los emperadores romanos, ¿tá? Y con Augusto César, que lo describe la Biblia, Lucas 2:1, eh, sobrino nieto de Julio César, ¿tá? Sobrino nieto de Julio César, mandó a escribir una obra acerca de Roma para darle un carácter épico. Entonces estuvimos hablando el otro día, la famosa Eneida de Virgilio, ¿no? Y en Lucas 2:1 lo nombra a Augusto, Lucas 2:1, que dice así, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces ahí Lucas lo nombra Augusto César, que fue el que mandó hacer el famoso censo por el que tuvo que ir José y María a Belén para empadronarse. Bueno, el que mandó ese censo eh, se, fue Augusto César, ¿no? Augusto César fue el primer emperador romano, el primer emperador. Entonces, como dijimos, Roma carecía de un pasado heroico, de un pasado mítico, algo que legitimara la autoridad, porque ese, eh, esos emperadores necesitaban legitimar su, su mandato dando un origen mítico, como habían tenido los faraones en Egipto, ¿no? Que legitimaban su mandato y decían, bueno, nosotros somos yo, emperador, faraón, soy eh, eh, enviado por Ra, el dios Ra, ¿no? O sea, soy su representante. Entonces, por eso me tienen que obedecer, me tienen que pagar, dar los impuestos y todo eso, ¿no? Porque se necesitaba legitimar, bueno, en este caso también, ¿no? Este, mm, los emperadores necesitaban tener esa legitimación mítica. Entonces, Virgilio eh, estaba escribiendo la Eneida y Augusto César le da para adelante, ¿no? Lo alienta a seguir escribiendo porque ve que eso va a ser una propaganda tremenda para él. Entonces escribe la Eneida y entonces la Eneida busca ser eh, como así como para los griegos había sido la Ilíada, ¿no? Entonces la Eneida comienza en su libro primero: canto las hazañas y al héroe que, huyendo por imposición del destino,
Fue el primero en llegar desde las costas de Troya a Italia y a las riberas del Lavinio, lanzado durante mucho tiempo por tierra y mar por la violencia de los dioses del Olimpo, a causa de la cólera siempre viva de la cruel Juno, fue víctima también de numerosos sufrimientos en la guerra, hasta poder llegar a fundar una ciudad e introducir sus dioses en el Lacio. De allí nacieron la raza latina, los padres de Alba y los muros de la altiva Roma. Musa, recuérdame las causas. ¿Por qué ofensa a su divinidad? ¿O por qué motivo de dolor la reina de los dioses empujó a un héroe? Este héroe era Eneas, que se distinguía por su piedad a sufrir tantas desventuras y afrontar tanto sufrimiento. De tan profundo rencor están poseídos los espíritus de los dioses celestes. Hubo una ciudad antigua, la habitaron colonos de Tiro, Cartago, situada lejos frente a Italia y las bocas del Tíber, abundante en recursos y muy temible por su ardor guerrero. Dicen que Juno protegió esta tierra más que a todas las demás, posponiendo incluso a Samos. En ella estuvieron sus armas, en ella estuvo su carro. Ya entonces la diosa intentaba y trataba de conseguir con su favor, si es que de algún modo los hados lo permitieran, que ésta fuese la capital de los pueblos. Pero había oído que de sangre troyana nacía una raza que más adelante derribaría las fortalezas tirias. Sabía que de aquí había de venir, para ruina de Libia, un pueblo que dominaría en una gran extensión y soberbio en la guerra. Así lo hilaban las parcas. La hija de Saturno, temiendo esto y recordando la antigua guerra que, que ella en primera fila había sostenido junto a Troya en favor de sus queridos argivos, todavía no se habían apartado de su memoria los crueles sufrimientos y motivos de aflicción en lo profundo de sus sentimientos permanecían grabados, el juicio de París, la injuria que éste le había inferido despreciando su hermosura, aquella raza odiosa y los honores del raptado Ganímedes. Encendida además por todo esto, rechazaba lejos del Lacio a los troyanos supervivientes, los dánaos, y del cruel Aquiles, después de haberlos dejado a merced de las olas en la inmensa llanura del mar. Hacía muchos años que, empujados por los destinos, andaban errantes en torno a todos los mares. Tan enorme dificultad suponía fundar la nación romana. Entonces, acá ustedes pueden ver cómo Virgilio muy hábilmente eh, elabora este relato, dándole un carácter épico a la fundación de Roma y hace un relato semejante a la Ilíada y a la Odisea. A la Odisea porque en todo ese viaje que hace Eneas pasa tremenda cantidad de trabajos y infortunios, al igual que cuando leemos la Odisea, sufre eh, Ulises u Odiseo. Eh, entonces él hábilmente asemeja su relato a la Odisea y a la Ilíada. O sea, le da un relato mítico. Incluso, eh, eh, si recordamos de cuando íbamos al liceo, cómo comienza eh, eh, Homero, la Ilíada, canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinito. Bueno, y acá también Virgilio, unos 800 años después, escribe algo parecido, ¿no? Entonces, porque él comienza, canto las hazañas y al héroe que huyendo por imposición del destino, etcétera. Y después más adelante va a decir, Musa, otra vez, al igual que Homero, eh,
acudía a las musas, también él eh, hábilmente comienza su relato apelando a las musas. Musa, recuérdame las causas, ¿por qué ofensa a su divinidad o por qué motivo de dolor la reina de los dioses empujó a un héroe que se distinguía por su... Y sí, o sea que como vemos, eh, la Eneida busca crear ese relato mítico y épico, ¿no? Para darle un, un toque para esos romanos que no tenían ningún pasado heroico como lo tenían los griegos, ¿no? Entonces, elabora este relato. Y más adelante habla de el famoso caballo de Troya en el libro segundo de la Eneida. Bueno, ahí cuenta que los, los griegos idearon un ardid, ahí dejaron ese enorme caballo y se fueron como que se iban, como que volvían, abandonaban la guerra. 10 años habían estado, 10 años, y hicieron como que se iban, pero no se fueron, quedaron cerca y hicieron este caballo de madera con unos soldados adentro. Entonces elaboraron un relato, pues apareció uno ahí que lo tomaron prisionero, este, y hizo un relato ahí, o sea, mm, fue todo ideado por ellos, ¿no? Por los griegos, eh, como que era una ofrenda a los dioses, no sé qué, entonces quien tuviera ese caballo iba a ser, iba a recibir el favor. Y después dice que aparecieron unas serpientes ahí que hicieron, no sé, dieron una señal, entonces entendieron que debían entrar ese caballo adentro, y ese caballo iba con soldados que después, eh, eh, este, en la noche salieron y abrieron las puertas para que dieron la señal para que los soldados entraran. Y en una parte dice, hacemos una brecha en los muros y abrimos las murallas de la ciudad. Todos se aprestan al trabajo, haciéndolas deslizarse, aplican bajo los pies del animal unas ruedas y atan a su cuello unas cuerdas de cáñamo. La máquina fatal atraviesa nuestros muros henchida de hombres armados. En torno a ella, muchachos y jóvenes, vírgenes, entonan himnos sagrados y se regocijan de tocar con su mano la soga. Aquella avanza y penetra rodando amenazadora en el centro de la ciudad. Oh patria, oh Ilio, morada de los dioses y muralla de los Dardánidas, esclarecidas en la guerra. 4 veces se detuvo en el umbral mismo de la puerta y en su vientre 4 veces las armas dejaron oír un ruido, claro, porque iba con soldados con armas adentro. Entonces, 4 veces se paró el, el, el caballo ese y las armas de los soldados que iban adentro sonaron. Eh, Sin embargo, insistimos, dice, sin embargo, insistimos sin reparar en ellos y ciegos de arrebato y colocamos el funesto monstruo en la ciudadela sagrada. También entonces habló Casandra, a quien por un designio de un dios nunca creímos los teucros, anunciándonos el destino que nos aguardaba. Nosotros, desgraciados para quienes aquel debería ser el último día, a través de la ciudad adornamos con el ramaje propio de los días de fiesta los santuarios de los dioses. Entre tanto, el cielo gira y la noche se precipita desde el océano, envolviendo en profunda sombra tierra y cielo, y las redes que nos habían tendido los mirmidones, los teucros, echados a lo largo de los muros, guardaron silencio. Un profundo sueño se adueña de sus miembros fatigados. Y cuando ya el ejército griego avanzaba con sus naves en orden de batalla desde Ténedos al amparo del silencio propicio que les
prestaba la luna callada, tratando de alcanzar las costas conocidas, y previamente la popa de la nave real había lanzado unos destellos. Sinón, que había sido protegido por inicuos destinos de los dioses, abre furtivamente las cerraduras de madera de pino y permite salir a los dánaos encerrados en el vientre del animal. El caballo abierto los devuelve a las brisas, o sea, abren la puerta y ahí se largan con una soga, con un cable, y desde la hueca construcción de madera se lanzan alegres los primeros descendiéndose por un cable que ha sido tendido, los jefes de Sandro y Eténelo y el cruel Ulises y Acamante y Toante y el Pélida, Neoptólemo y Macaón y Menelao y el propio artífice del caballo, Epeo, se apoderan de la ciudad sepultada en el sueño y en el vino. Estaban durmiendo, algunos borrachos. Dan muerte a los vigilantes y abriendo las puertas reciben a todos sus compañeros y reúnen a las tropas cómplices de la acción. O sea, ahí está describiendo esa noche terrible, ¿no? Que eh, entraron en Troya. Bueno, y después de eso, Eneas el- logra escapar con algunos otros, eh, y, y bueno, y ahí comienza el viaje de él, las peripecias también de él son propias de la Odisea de, de Homero también, ¿no? O sea que para dar más realce a todo este pasado, ¿no? Entonces hace que ese héroe que es Eneas, pase todos estos trabajos y todo eso. Y bueno, eso es lo que cuenta la Eneida, ¿no? Y eso es patrocinado por el emperador. Era una propaganda, ¿no? Era una propaganda del régimen, ¿no? Para que el régimen gobernante en ese momento tuviera ese respaldo, ¿no? ¿No? Pues tenemos respaldo de los dioses, ¿no? Entonces, Augusto. eh, Después de Augusto le sigue Tiberio, también Lucas 3:1 dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César. ¿Ah? Ahí habla de cuando comenzó a predicar Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó a predicar en en el, en el reinado de Tiberio César. ¿Ah? Comienza y ahí comienza también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eh, Después sigue Calígula en el 37, o sea, reina muy poco Calígula, murió asesinado porque era un loco en realidad y muere asesinado. Después sigue Claudio. Claudio era una persona ya mayor que era un viejo que no tenía, eh, nadie pensaba que podía llegar a ser emperador. Eh, Su esposa lo engañaba, le ponía los cuernos, era ya notorio todo en toda Roma, un poco tonto, pero lo que pasa es que no había otro, era el único que quedaba vivo, que tenía algo.
un poquito de la sangre de Julio César. Entonces no había otro para poner y Claudio. Claudio este fue el que expulsó a los judíos de Roma. Vamos a Hechos 18:2. Hechos 18:2. Agripina lo engañaba, de todo un poco. Dice Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces, este era el emperador que, que, que estaba. Lo mató envenenado eh, Agripina, su mujer, eh, era la madre de Nerón también, aunque Nerón no era hijo de Claudio. Tenía fama de tonto, fue nombrado por descarte, pues era el único que quedaba vivo en la edad de gobernar, que tenía un poquito de sangre de Julio César. Y porque Agripina quería que quedara su hijo, Nerón. Entonces, Nerón comienza su mandato del 54 al 68, era hijo de Agripina. Nerón incendió Roma, como todos ya sabemos, mandó matar a Pablo, asesinó a su propia madre, Agripina, tanto que lo ayudó Agripina, y él la, la mandó matar. Se suicidó antes de ser arrestado porque ya por los excesos de él iba a ser arrestado y antes de ser arrestado por el Senado eh, fue, se suicidó. Fue el último de los emperadores de los descendientes de Julio César. Ya después de Nerón ya no hay más descendientes de Julio César, ¿no? Comienza eh, la, los emperadores eh, que no son descendientes de Julio César. Después sigue Galba, Otón y Vitelio duraron todos unos poquitos meses. Vieron que entre los tres, después de la muerte de Nerón, Roma entra en un caos que en un año hubo tres emperadores. Galba fue asesinado, Otón se suicidó y Vitelio también fue asesinado, ¿no? Entonces después comienza Vespasiano. Vespasiano sí dura 10 años. Y Vespasiano es padre de un viejo conocido nuestro, que es Tito. Tito es el que destruyó Jerusalén en el 70, el general Tito, ¿sabes? El que entra a Jerusalén y destruyó y cumplió la profecía que dijo el Señor Jesús, que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, ¿sabes? Entonces Tito, el hijo de Vespasiano, en el 70 destruye Jerusalén y vuelve eh, cenizas todo ese orgullo que tenían los judíos del templo, lo cual no se ha reconstruido hasta el día de hoy, sigue destruido. Ese fue Vespasiano. Y el propio Tito después va a ser quien va a suceder a su padre. En el 79, Tito eh, construyó el Coliseo de Roma con esclavos hebreos y el dinero del saqueo del templo de Jerusalén. Ese Coliseo de, de Roma, que nosotros lo vemos, por ejemplo, donde está, que lo vi recién, acá. El Coliseo, que hasta el día de hoy
la gente cuando va a Italia va a ver el Coliseo, ¿sí? El Coliseo romano. Ese fue construido con esclavos hebreos y con el dinero, con el oro que había en el templo de Herodes. ¿Ya? O sea que fue construido con esclavos eh, hebreos, que en realidad eh, no se llamaba Coliseo. El Coliseo se le, se le llamó porque ahí estaba la mansión que se había mandado construir Nerón. Nerón se mandó construir eh, era un enfermo, un loco, un enfermo, sí, y un enfermo mental, y se mandó construir una tremenda mansión y en el frente una estatua de sí mismo, el Coloso, se le llamaba el Coloso, que era una estatua de él mismo. Cuando él se suicidó, se quiso borrar todo porque había sido tan malo que los romanos quisieron borrar todo recuerdo de él. Bueno, esa estatua se tiró abajo y en ese lugar donde estaba ese coloso se construyó este estadio, este foro que no se llamaba Coliseo. Se le llamó Coliseo, la gente popularmente lo llamar Coliseo porque ahí estaba el, esa estatua de Nerón. Entonces, ahí en ese coliseo eh, era donde eh, peleaban, que no era el único coliseo, o sea, no era el único eh, eh, recinto de esta naturaleza que había en la antigüedad, había en otros lugares también, ¿no? Donde peleaban los gladiadores, donde había espectáculos, donde se traía fieras de diferentes lugares, eh, donde incluso acá en este coliseo dice que se lo podía inundar y se hacían batallas navales con barcos pequeños y la gente miraba ese espectáculo. Y bueno, incluso hay muchas cosas eh, que no son reales, ¿no? Por ejemplo, Hollywood nos ha eh, eh, hecho creer que, por ejemplo, los gladiadores luchaban hasta morir, eh, que en realidad no es tan así. Eh, Según los historiadores, eh, las luchas de los gladiadores a muerte eran muy escasas y y cuando se daban, los gladiadores mismos eran quienes pactaban eso. Ellos mismos pactaban, porque eh, eh, se ganaba dinero con eso, ¿no? Entonces, cuando se daba alguna pelea a muerte entre los gladiadores, era pactada por los propios gladiadores. O sea que hay una imagen un tanto distorsionada de lo que pasaba en el Coliseo romano, ¿no? Y eh, bueno, incluso lo que sí había, por ejemplo, muchos cristianos murieron despedazados por las fieras, eh, pero no solamente en este Coliseo, sino en otros también. Este, y, y, y bueno, sucedió todas bueno, acá murió también eh, el, el famoso, ¿cómo es? Este que dice, los dientes de las fieras han de molerme. Eh, eh, bueno, también murió Policarpo también,
pero este otro que no me sale el nombre, este, eh, de Antioquía, eh, obispo de Antioquía, que dijo, los dientes de las fieras han de molerme para que yo como blanco trigo sea ofrecido a Dios. Cuando él iba eh, caminando rumbo a Roma, custodiado por los soldados, y él iba pasando por diferentes ciudades, iba escribiendo cartas a las ciudades donde no podía llegar, eh, que quedaban lejos, y bueno, esas cartas llegaron hasta nosotros. A ver si lo busco en el celular, pero ¿cómo se me fue el nombre de este? Voy a poner acá: los dientes, las fieras han de molerme. A ver qué me traiga. Eh, Mártir cristiano. Voy a poner. Pero ¿cómo se me fue de la mente? Ignacio de Antioquía, puede ser. Ignacio de Antioquía, Ignacio. Ah, ya está. Pero ¿cómo se me había ido Ignacio, que yo lo quiero tanto? Ignacio, sí, Ignacio de Antioquía, que vivió allá por principios del siglo segundo, eh, quien se dice que incluso llegó a ver al mismísimo apóstol Juan, este, y, y entonces Ignacio iba caminando rumbo a- a Roma para morir, porque se iba a hacer unas fiestas en Roma. Entonces iban a matar unos cristianos despedazados por las fieras. Y eh, se cuenta que en aquella época los cristianos eran perseguidos si se los denunciaba. Era una ley rara la que había en Roma, ¿no? Si no se los denunciaba no había problema. Entonces, hay quienes, historiadores incluso, dicen que fueron cristianos mismos que lo denunciaron a Ignacio por celo, porque el prestigio de Ignacio de Antioquía era eh, muy grande. Entonces, hay quienes piensan que fueron cristianos mismos que por celos lo denunciaron. Entonces, él primero se escondió por un tiempo, pero después dijo, no, yo no puedo esconderme, tengo que ir a cumplir la voluntad de Dios. Entonces dice que iba y por el camino se enteró que los cristianos de Roma estaban haciendo tratativas, porque habían algunos cristianos que tenían influencia con las autoridades romanas y estaban haciendo tratativas para que Ignacio no fuera a la muerte. Cuando Ignacio se enteró, dice que se indignó, y en una de sus cartas
él dice, vosotros me hacéis un gran mal, dice, porque yo debo cumplir la voluntad de Dios. Y ahí es cuando él dice esa famosa frase que quedó grabada en la historia, los dientes de las fieras han de molerme para que yo como blanco pan sea ofrecido a Dios, ¿no? Y bueno, y él iba por las ciudades y todos los cristianos salían porque hay una idea un tanto errónea también de, de los cristianos del primer siglo y del mundo greco-romano, que cree que el cristianismo era totalmente prohibido. El cristianismo no era prohibido porque eh, eh, Roma, en Roma había libertad de culto. Cualquiera podía tener el culto que quisiera, se podía adorar al Dios que se quisiera. Nada más que por qué los cristianos eran perseguidos, porque uno adorara al Dios que adorara, tenía que también adorar al emperador, ¿no? Porque el emperador, por todo eso que yo les comentaba, de lo que escribió Virgilio y todo eso, que le dio ese toque mítico, entonces como que el emperador era enviado por los dioses, entonces que era de origen divino, ¿no? Por toda esa leyenda que había ideado Virgilio y otros poetas, ¿no? De toda esa propaganda. Entonces había que ofrecer incienso en la estatua del emperador, el culto al emperador, lo que llamaba el culto al emperador. Entonces los cristianos tenían total libertad de culto, no tenían problema, pero ¿por qué eran perseguidos? Porque no adoraban al emperador. ¿Ah? Por eso eran perseguidos, por eso eran despreciados. Y eh, otra cosa que debemos saber también es que la persecución no fue constante en el Imperio Romano, sino que habían oleadas de persecución a veces cuando pasaba algo o había eh, algún suceso eh, que involucraba a los cristianos. Entonces venía una oleada de persecución en diferentes lugares del imperio, pero no era constante la persecución, ¿no? Entonces, eh, a la prueba está que Ignacio iba a morir destrozado por las fieras, custodiado por los soldados, y sin embargo, sus hermanos salían de todas las iglesias a recibirlo y se le permitía predicar incluso en ese camino, claro, porque iban caminando a Roma, ¿no? De Antioquía a Roma, cientos de kilómetros iban caminando, pasaban días, ¿no? Entonces, en toda esa, bueno, Ignacio predicaba en las iglesias y todo, ¿no? Preso, y, y con sus hermanos allí, uno podía decir, bueno, pero los cristianos estaban escondidos para que no los vieran. No, no. O sea, se daba este caso tan peculiar, ¿no? Eh, y bueno, Ignacio iba rumbo al martirio. También Policarpo, Irineo de León, eh, todos esos mártires del siglo segundo, este, que murieron, muchos de ellos acá en el Coliseo romano. ¿Ah? Muy bien, acá tenemos un mapa del Imperio Romano, esto ya lo vimos, emperadores romanos, esto también ya lo vimos. Y acá les voy a mostrar esto. Esto es lo que se llama el grafito de Alexámenes, de Alexámenos. Eh, Esto se encontró, yo no recuerdo eh, si en el siglo XX o en el siglo XIX, o sea, si fue en el siglo pasado o en el XIX que se desenterró una casa en Roma que se encontró una especie de lo que hoy le llamaríamos un graffiti en la pared.
que acá no se ve muy bien, pero acá está el dibujo de lo que decía ese graffiti, y vemos un burro, un asno crucificado, un asno crucificado y una inscripción eh, en griego, eh, con mucha falta de ortografía, Alexámenos, eh, adorando a su Dios, ¿no? Era una especie de burla. Bueno, y estos, se- por medio del carbono 14 y todo eso, eh, dice que fue escrito, a pesar de que fue descubierto en el siglo XX, pero cuando se escribió, fue escrito finales del primer siglo, o sea que posiblemente incluso hasta el apóstol Juan todavía estaba vivo, todavía cuando eso, posiblemente fue en la persecución de Domiciano, donde había como una burla de los cristianos, ¿no? Alexámenos seguramente era un cristiano, entonces le escribieron en la casa como una burla. Imagínese usted que le escriban esto en la pared de su casa, ¿no? Y Alexámenos adorando a un asno, porque esa era la idea que se tenía en el primer siglo de de los cristianos. Se pensaba, por ejemplo, que este, eh, ellos practicaban el canibalismo. Yo creo que ya les comenté esto, no me acuerdo, que se practicaba el canibalismo porque, como decía, que comían el cuerpo de Cristo, eh, que había orgías en sus reuniones, todo esto, y eh, circulaba en el imaginario popular de la gente, ¿no? Eh, entonces se decía todo este tipo de, de calumnias. Y a la prueba está que aquí, por ejemplo, esta burla, ¿no? Alexámenos, y hay un asno crucificado. Entonces, este es el grafito de Alex. A ver si alguien puede buscar en Google ahí en qué año fue que se encontró el grafito de Alexámenos. Yo no sé si fue en el siglo XX. A ver si alguien lo puede buscar. Pone grafito de Alexámenos. ¿Están buscando o no? Se encontró en el 1857. Ah, ahí está, en el siglo XIX, 1857. Entonces apareció el famoso grafito de Alexámenos, ¿eh? Y se descubrió que fue escrito en el siglo primero, o principios del siglo segundo, o sea, en pleno imperio romano, el famoso grafito de Alexámenos. Muy bien, esto ya lo vimos. ¿Ah? Así que entonces, eh, el imperio romano, ¿cuál es la bestia de Daniel? ¿Con qué bestia lo identificamos el imperio romano? Con la cuarta, Con la cuarta bestia, exactamente, la cuarta bestia. ¿Está? Entonces nosotros hemos visto los cuatro imperios acá. Primero vimos el de Babilonia,
con este león alado que describe Daniel, el imperio medo-persa, del 500 y pico hasta el 300 y pico, con Ciro, Darío y toda esa muchachada. ah. Después el imperio griego, con el leopardo con alas como bestia, y después la última bestia, ¿ah? Que es el imperio romano, ¿ah? Con los 10 cuernos. Después de ese sale un cuerno pequeño, que ese cuerno pequeño es el anticristo, ¿ah? Es el anticristo, que el símbolo del anticristo o el prototipo del anticristo es Antíoco Epifanes, lo que ya estuvimos viendo del periodo intertestamentario. Y acá vemos otra visión, la primera visión que vio Daniel, también la estatua esa, dice la cabeza de oro, su, sus brazos de plata, sus lomos, no sé qué, y las piernas de hierro y los pies de mezcla de hierro y barro, que es el imperio, el imperio romano. El imperio romano cae en el 476, en el 476 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, cae el imperio romano. Antes de eso, eh, Constantino, Constantino en el 300 y algo. eh, bueno, acá debemos decir, antes de pasar a otro tema, que eh, Domiciano, Domiciano, que esto me olvidé de decir, Domiciano eh, es el que desató una gran persecución contra la iglesia. eh, los cristianos le llamaban el Nerón redivivo, es decir, el Nerón que revivió, ¿no? Nerón ya hacía años que se había muerto, como 30, 40 años que se había suicidado. Entonces, Domiciano desató tal persecución contra la iglesia que los cristianos decían el Nerón redivivo. O sea, decían, revivió Nerón. Y una de esas de esa consecuencia de esa persecución es que envió a Juan a la isla de Patmos. La isla de Patmos es una isla muy pequeña y bueno, lo envió ahí no de vacaciones, sino para que se muriera ahí. Eh, la isla de Patmos todavía la visitan muchas personas. Eh, Ahí se dice que hay una caverna que fue donde Juan escribió el Apocalipsis en esa isla. Dice que viven alrededor de unas 3.000 personas, una isla muy pequeña. Tiene un puerto y, y bueno, y ahí va mucha gente para ver que quién sabe si es cierto eso de que en esa caverna, o sea, sí, sí se sabe que ahí estuvo Juan eh, preso, ¿no? Pero si es en realidad en esa caverna que él escribió el Apocalipsis, eso no se sabe si es para, para los turistas, o sea, pero sí ahí vivió, eh, eh, estuvo unos años Juan, aunque no murió ahí, en esa isla, eh, pero ahí escribió el Apocalipsis. Y si, si nosotros leemos con cuidado Apocalipsis, vemos que es un libro para dar ánimo, porque siempre nosotros tenemos la idea de que eh, eh, algo apocalíptico es algo caótico o algo de terror. Por ejemplo, hasta el día de hoy se dice, por ejemplo, cuando hay algo
dice una imagen apocalíptica, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, no, porque hay muerte, destrucción. Pero, sin embargo, cuando se escribió Apocalipsis, se escribió ánimo, para dar ánimo a a los cristianos que estaban devastados en aquella época, porque se pensaba que después de esa tremenda persecución de Nerón, no iba a haber más una persecución eh, 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 tan tremenda como la de Nerón, ¿no? Sin embargo, eh, fue un gran desánimo para los cristianos, porque los cristianos habían pasado por un tiempo de relativa calma. Como yo les decía, la persecución no fue constante siempre, sino que habían pasado por cierta calma eh, y no se esperaban otra persecución tan grande. Entonces, cuando vino la persecución de Domiciano, los cristianos, muchos dudaban de si debían seguir siendo cristianos o si debían claudicar. Entonces, Juan les escribe y si leemos cuidadosamente el Apocalipsis, eh, 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 vemos entonces que Juan eh, Dios, por medio o sea, el Espíritu Santo, l- l- lo inspira a escribir para dar ánimo a esos cristianos que estaban devastados, ¿no? Entonces él dice, yo Juan 1:9, vuestro hermano y copartícipe de vuestras tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, luego de escribir a las 7 iglesias, en el capítulo 4 vemos la adoración celestial, capítulo 4. Y, y en el versículo 2 del capítulo 4 dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Fíjense cómo el que, el que aparece está sentado. Y eso nos dice mucho de la capacidad que tiene para juzgar. Está sentado. ¿Tá? El acusado está parado, pero el que juzga está sentado. Y alrededor del trono había 24 tronos este, que representan los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y, y notemos en el verso 6 del capítulo 4 de Apocalipsis, que dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Por qué es importante esta, esta imagen que Juan la destaca y nosotros la pasamos por alto? Si notamos en el Antiguo Testamento, el mar casi siempre simboliza lo caótico. El pueblo hebreo no era un pueblo marítimo, no era como, por ejemplo, los fenicios, ¿no? Que dominaban los mares, que navegaban. El pueblo hebreo no se destacaba por ser un pueblo aficionado al mar. Era un pueblo más bien temeroso del mar, ¿no? Y casi siempre cuando vemos el mar en el Antiguo Testamento, nos da una imagen de caos, de miedo. Por ejemplo, el mar fue donde tiraron a Jonás. Eh, Daniel cuando habla eh, en sus profecías, cuando habla, bueno, estas bestias suben del mar. O sea, el mar siempre está agitado, es algo que da miedo. El hebreo tenía miedo del mar.
en el propio Apocalipsis capítulo 13, las dos bestias el anticristo sube del mar, ¿no? Entonces, y, y esta situación de los cristianos veían el mundo como un mar agitado. El mar estaba agitado, había una tormenta, se había desatado una tormenta y la persecución era constante y esta tormenta iba en aumento y cada vez era peor y no había esperanza. Y sin embargo, cuando vemos acá, dice que era semejante a un mar, era semejante al cristal este mar. Dice, un mar de vidrio semejante al cristal. Y nos recuerda esas imágenes cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? Esas playas del Caribe, cuando vemos esa agua transparente, transparente, que parece que los barcos están flotando en el aire, de tan transparentes, tan claras, tan tranquila esas aguas, ¿no? Entonces, eh, esta imagen, ¿no? De ese mar que Dios lo ha aquietado, ese mar que tanto, tanto miedo produce, sin embargo, Dios lo ha aquietado, ¿no? Y ahí están los 24 ancianos que simbolizan los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y todas estas tempestades que han habido desde que el mundo es mundo, ¿no? Y lo que hemos visto con los asirios, con los babilonios, eh, con Egipto, toda esa braveza, ese mar embravecido, y ahora vemos tan tranquilo que parece que fuera de vidrio ese mar semejante al cristal. Y eso es lo que Juan quiere transmitir a, a la iglesia, ¿no? A dar ánimo. O sea que el Apocalipsis no es para dar terror, sino para dar ánimo. Y todas las imágenes que utiliza Juan en Apocalipsis son tomadas del Antiguo Testamento. Por eso a mí me da no sé qué cuando hermanos dicen, ay, ¿por qué no tenemos un estudio de Apocalipsis? Y encaran el estudio de Apocalipsis como para ver, yo qué sé, cosas raras y que hable, yo qué sé, de los marcianos y que hablen de Donald Trump y, mira, acá vemos esto, aquello. Y sin embargo, eh, para entender Apocalipsis, tenemos que entender todo el Antiguo Testamento, porque Juan constantemente está usando imágenes de Daniel, imágenes de la última parte de Zacarías, que es un libro, la última parte de Zacarías, un libro apocalíptico, está usando imágenes de Ezequiel, está usando imágenes del Génesis, o sea que nosotros tenemos que entender el Antiguo Testamento. Si no entendimos el Antiguo Testamento, no podemos entender Apocalipsis, ¿no? Y esto se da en el reinado de Domiciano. El Nerón redivivo envió a Juan a la isla de Patmos. Tremendo, tremendo. Eh, eh, bueno, en esa época también después suceden muchas cosas en ese periodo, lo que se llama el periodo patrístico. ¿Por qué se llama periodo patrístico? El periodo de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son lo que se llama comúnmente los padres de la iglesia? Los primeros cristianos. Pero los primeros cristianos que viven después de los apóstoles. O sea, los cristianos que viven en la época de los apóstoles, en el primer siglo, ese periodo se llama periodo apostólico, ¿no? Que están los apóstoles, está Pedro, está Pablo, Juan, ¿no? Pero después que se mueren, está este periodo que se llama de los padres de la iglesia. ¿Por qué se llama los padres?
porque son los primeros cristianos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Irineo de León, este, Tertuliano, en fin, los mártires, todo eso, son, eh, es lo que se conoce como el periodo de los padres de la iglesia, los primeros 3, 4 siglos más o menos, ¿no? Los primeros 3 o 4 siglos se conoce como el periodo patrístico, el periodo de los padres de la iglesia. Entonces, en ese periodo, bueno, suceden muchas cosas, que eso lo estudiamos en teología contemporánea, algunos que han hecho el curso de teología contemporánea conmigo, eh, bueno, ahí hablamos, por ejemplo, de, del gnosticismo, por ejemplo, ¿no? Que era ese, eh, una mezcla de filosofía griega y misticismo oriental. Eran lo que llamaba las religiones de misterio. Eh, y algunos de estos grupos tenían un parecido con el cristianismo. Eh, estas religiones de misterio, que habían muchas en aquella época, eh, tenían una cosa en común, que lo tomaban de Platón, que ya hemos visto, por eso Platón es tan importante para el pensamiento cristiano, o sea, importante para bien y para mal, ¿no? Eh, como ustedes recordarán, Platón decía que todo lo que vemos es ilusorio y hablaba del mundo de las ideas. Y entonces decía que la materia es mala, pero el espíritu es bueno. Lo importante es el espíritu. Entonces, estos grupos, eh, ya en la época de los apóstoles, un pre-gnosticismo, el gnosticismo, que la palabra gnóstico quiere decir conocimiento, gnosis quiere decir conocimiento. Entonces, estos grupos decían que ellos tenían un conocimiento místico especial, que no era por la enseñanza de los apóstoles ni nada, sino una enseñanza mística, muy parecida a lo que hemos hablado de la secta de los pitagóricos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la secta de los pitagóricos? ¿No? Que ellos también eran iniciados. Para entrar a estos grupos había que ser iniciado, habían ritos de iniciación, ¿no? Como en los pitagóricos. Bueno, estos grupos eh, tenían una mezcla de eh, filosofía griega con Platón y misticismo oriental, ¿no? Sobre todo venido de Egipto y de Babilonia. Entonces, imagínense el combo que había en esto. Y algunos de estos grupos habían adoptado el cristianismo, un pseudo cristianismo, ¿no? Que ya en el Nuevo Testamento ya lo vemos, aunque va a tener su desarrollo pleno en el siglo segundo y tercero, pero ya en el Nuevo Testamento vemos un esbozo de estos grupos que estaban causando eh, estragos en en la iglesia. Entonces, estos grupos, los que adoptaban un pensamiento pseudo cristiano o tenían un acercamiento al cristianismo, decían que Jesucristo no había venido en carne. Negaban la encarnación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque decían, Dios solamente hizo lo espiritual.
Lo material no lo hizo Dios. Lo material lo hicieron otros dioses menores, o como ellos le llamaban, emanaciones de Dios, dioses menores que se encargaron de los trabajos más, más rudimentarios, ¿no? Como por ejemplo crear lo material, pero que Dios, el uno inefable, como decía Platón, había creado solamente lo espiritual, o como Platón decía, el mundo de las ideas, ¿no? Eh, entonces decía que eh, Jesucristo eh, no tenía nada que ver con lo material, por lo tanto no había venido en carne. Por eso es que Juan dice, Juan 4.1, primera de Juan 4.1, vamos a leer acá, primera de Juan 4, Santiago, Pedro, Juan, dice así: Amados, primera de Juan 4.1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, esto, estos grupos decían, no, Jesucristo eh, no, eh, no vino en carne. O sea que eso que dice Juan en el Evangelio, capítulo 1, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿ah? Ellos no creían eso. El verbo no había sido hecho carne, porque la carne es material y ellos despreciaban lo material. Entonces dice, lo importante es lo espiritual. Lo material es creado por dioses menores, ¿no? Entonces ellos tenían eh, esa creencia de que Dios había hecho solamente lo espiritual. Lo material fue creado por dioses menores, emanaciones, como decían ellos. Entonces Jesús era una de esas emanaciones. O sea que Jesús era un Dios menor, era una emanación de Dios, ¿no? Entonces ellos decían que eh, daban diferentes explicaciones, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, algunos decían que en el bautismo la divinidad bajó sobre el hombre Jesús. Jesús era un simple hombre y en el bautismo bajó la divinidad sobre él y lo abandonó antes de ir a la cruz. Y el que murió en la cruz no fue Cristo, sino que fue un simple hombre, un simple ser humano. Exactamente como dicen hoy en día los testigos de Jehová. O sea, los testigos de Jehová siguen diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ellos decían que esa era una de las explicaciones que daban. Otra explicación que daban otros grupos era que lo que se veía de Jesús era una apariencia, porque muchos decían, pero ¿cómo me va a decir que no es real eh, si yo lo conocía a Jesús? Porque en aquella época había gente que todavía vivía que lo había visto al Señor, incluso muchos habían sido sanados por el Señor, entonces, pero ¿cómo me dice que no? Entonces ellos la explicación que dan, no, lo que ustedes veían era una apariencia del verbo doqueo, parecer, de ahí el nombre docetismo, que era una de estas manifestaciones gnósticas que decía que
este, eh, eh, era una apariencia, ellos veían una apariencia. Por eso que Juan eh, se preocupa porque ya en el ministerio de Juan se estaba dando esto, ¿no? Entonces, Juan dice en Primera de Juan, capítulo 1 versículo 3 Primera de Juan dice, lo que hemos visto y oído eso pero en el uno mejor todavía, dice, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces Juan está diciendo, no, no era una ilusión, no era una apariencia, nosotros hasta llegamos a palparlo, ¿no? Entonces, decían que la materia es mala. Entonces decía que dentro del ser humano hay una chispa divina y que esa chispa divina solo es liberada con la muerte. ¿Ah? Entonces, mientras vivimos en este cuerpo, dice, es una cárcel para esa chispa divina. O sea, era una especie de panteísmo. El panteísmo dice que todo es Dios, ¿no? Entonces, todo es Dios. Nosotros también somos dioses, pensaban ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué es que no nos manifestamos como dioses? Porque nos han hecho creer que hay un Dios separado y que nosotros somos sus criaturas, pero nosotros somos parte de esa divinidad, decían ellos. Entonces, dentro de nosotros hay una chispa divina, pero esa chispa no puede manifestarse eh, porque hay un conocimiento erróneo en nosotros. Ahí está la palabra gnosis, gnóstico. Hay un conocimiento erróneo que nos han hecho creer que somos criaturas de Dios, pero en realidad somos dioses. Entonces, esa chispa está dentro de nosotros, eh, ahogada, aprisionada por el cuerpo. Entonces, solo puede ser liberada con la muerte. Por eso, no sé si han oído hablar ustedes del famoso Evangelio de Judas. ¿Han oído hablar del Evangelio de Judas? Sí, Bueno, ¿qué es el Evangelio de Judas? El Evangelio de Judas es un escrito que lógicamente no lo escribió Judas, porque cuando se escribió entre comillas, Evangelio, eh, se escribió ya por el 200 después de Cristo, en pleno gnosticismo, pleno desarrollo del gnosticismo. Entonces, es un escrito. ¿Por qué se llama Evangelio de Judas? Porque el héroe es Judas. Y en ese evangelio, que ustedes lo pueden encontrar en internet, ponen en Google Evangelio de Judas y se lo baja a su celular tranquilamente. En el Evangelio de Judas, el discípulo amado es Judas. Judas es el discípulo amado del Señor Jesús porque es el único que entiende eh, que eh, para que Jesús pueda manifestarse esa chispa divina que está dentro de él, tiene que morir. Entonces él le hace el favor al Señor y lo traiciona. ¿Para qué? Para que pueda morir y ser liberada su alma. Entonces, en ese evangelio, todos los demás discípulos son vistos como tontos, torpes, no entienden nada. Entonces el Señor Jesús le habla en privado a Judas y le dice, bueno, que sí, Judas es el discípulo amado, Judas es el único que entiende, ¿no? Por eso se llama el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas eh, se, eh, se encontró en el siglo pasado, 1970, 80 o algo. Se sabía que existía
no sé si fue Irineo de León o quién que había escrito en contra. Eh, no recuerdo cuál de los padres de la iglesia había escrito mucho en contra de ese evangelio, incluso había citado partes, versículos de ese evangelio, o sea, hablando en contra, ¿no? Pero nunca se había encontrado el famoso evangelio de Judas, se creía perdido, hasta que en el siglo pasado, 1980 y algo más o menos, se encontró en Egipto en una vasija de barro un pedazo de papiro en muy mal estado y se empezó a armar piecita por piecita, le llevó años, no sé, como 10 15 años a los expertos en eso, de unir con pinzas piecita por piecita y cuando se logró armar y se empezó a leer, que se leía muy mal, ¿no? O sea, tuvieron que hacer un trabajo tremendo, muchos años. Y cuando vieron Evangelio de Judas, se quedaron atónitos porque descubrieron que estaban ante un documento que se creía perdido, ¿no? Y ahí se pudo recuperar el famoso Evangelio de Judas. Bueno, es un evangelio gnóstico, ¿no? Es un evangelio gnóstico donde Judas es el héroe porque traiciona a Jesús para que Jesús pueda morir y pueda liberar su alma. ¿Por qué? Porque se decía que la materia es mala y el espíritu es bueno. Entonces, eh, ya en el Nuevo Testamento tenemos nosotros eh, escrito de Pablo, bueno, de Juan ya lo hemos citado, cuando Juan dice, probad los espíritus, ¿ah? Lo que leímos ahí, primera de Juan 4:1, probad los espíritus. Cuando dice los espíritus, no está diciendo los espíritus, por ejemplo, demoníacos, no sé, sino que está diciendo la motivación de la persona que viene. La motivación, ¿qué es lo que lo motiva? Eh, Porque, ¿qué pasa? En aquella época, eh, estos grupos era muy difícil de distinguirlos de los que tenían sana doctrina. ¿Por qué? Porque hablaban de la misma manera, incluso algunos grupos eh, eh, llevaban una vida de ascetismo, de privación del cuerpo y todo eso, porque algunos decían, bueno, pero si la materia es mala, vamos a cortar con todo lo que tenga que ver con el cuerpo y todo eso. Entonces vivían eh, en un ascetismo total, privándose de alimentos y todo, grandes ayunos. Entonces, en aquella época, en la época del Nuevo Testamento, había muy pocos pastores, muy pocos maestros, entonces se acostumbraba eh, desde las iglesias ir hermanos que ya tenían alguna preparación un poco mayor, iban de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia, enseñando, y eso era muy bien apreciado por los hermanos, ¿no? Entonces, porque había muy pocos maestros, muy pocos pastores, entonces, ay, no, hermano, quédese una semana más, enséñenos más, háblenos más, y, y incluso Juan mismo dice que estos salieron en segunda de Juan, dice que, no, en tercera de Juan, versículo 7 porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles, y incluso, bueno, y pues dice en tercera de Juan que el malvado Diótrefes se les oponía y todo eso. Entonces, era un ministerio muy apreciado. Los
predicadores itinerantes, maestros itinerantes, eh, que iban. Pero como iban los buenos maestros, también iban los malos, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguirlo? Porque los hermanos no tenían herramientas para distinguir, bueno, pero estos eran de, de los buenos o de los malos. Entonces, bueno, ¿cómo lo iban a distinguir? Bueno, porque no iban con una ropa diferente, no iban con un, con un uniforme que dijera soy gnóstico o algo así. No. Entonces, ¿cómo lo distinguían? Juan dice, bueno, pero pregúntenle si Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Porque ellos decían, sí, porque Cristo ha cambiado mi vida. Y un gnóstico le va a decir, sí, gloria a Dios, a mí también. No sé qué. Ah, porque yo creo en Jesucristo, sí, yo también. Pero dice, pero pregúntele si Jesucristo ha venido en carne. Entonces, por eso dice primero de Juan, no creáis a todo espíritu, no, no crean, no se coman cualquier sapo. No es que si viene este maestro, sí, sí, abren la puerta, no, no, primero prueben. Dígame una cosa, ¿usted qué cree de Jesucristo? ¿Ha venido en carne o no? Entonces, estos grupos, falsos maestros, le dicen, no, Jesucristo no vino en carne, porque eh, Dios no tiene nada que ver con la materia, con lo material, solamente lo espiritual. Entonces, ahí ellos se daban cuenta de que estos eran falsos maestros. O sea que 1 Juan 4:1 está escrito justamente para eso, para que la iglesia supiera. ¿Ah? Entonces, pero antes en Colosenses también Pablo escribe a los creyentes de Colosas porque el pastor Epafras seguramente estaba viviendo esta situación. Entonces Pablo dice en Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito acá no está diciendo persona creada, sino que primogénito en el sentido judío, en el sentido bíblico. El primogénito para el judío no es el que nació primero, no es siempre el que nació primero, aunque por lo general sí es el que nació primero, pero no es necesariamente el que nació primero, porque por ejemplo Rubén es el primogénito de los 12 patriarcas y sin embargo dice no serás el principal, dice en Génesis creo 48, ahí cuando Jacob, bueno, y, y el propio Jacob y Esaú, Jacob no es el que nació primero, sin embargo, compró la primogenitura. O sea que el primogénito es el que tiene el privilegio, el que tiene el honor. Él es la imagen del Dios invisible, porque los testigos de Jehová usan este versículo con nosotros, ¿no? Para decirnos que Jesucristo no es Dios porque dice que es primogénito. Porque en Él fueron creadas, mire lo que dice, todas las cosas, no solamente las espirituales. Por eso Pablo lo pone a propósito, todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y acá cuando dice tronos, dominio, potestades, porque los gnósticos decían que en esas emanaciones de Dios, o eones, como le llamaban ellos, esos eones, bueno, habían dioses menores, ¿no? Que eran principados, potestades, todo eso. Entonces, Pablo dice, no, pero estos también los creó el propio Señor Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito, ahí está de vuelta, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y mire lo que dice acá en el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Ah? O sea, Él no es una emanación,
No es que Jesús tiene una parte de la divinidad, como decían los gnósticos. No, en él habita toda la plenitud. Y más adelante lo va a decir también, dice, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Donde dice en el capítulo 2, acá, 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí están las huecas sutilezas de estos grupos, según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o el pleroma, como se dice en griego, el pleroma, toda la plenitud. Él no es una emanación de Dios. ¿Ah? Jesús, en él habita toda la plenitud. Bueno, esto lo escribe Pablo refutando esos grupos, y él va a ser más directo después, este, eh, cuando dice en el capítulo 2 verso 20, por si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Porque, como le decía, muchos decían de estos grupos, bueno, pero si la materia es mala, vamos a cortar todo lo que tenga que ver en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Y mira lo que dice en el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ah? Entonces, estos grupos parecían que eran hombres piadosos, ¿no? Vivían ayunando, con rostros demudados, pero sin embargo, eh, su doctrina era una doctrina del anticristo, como lo dice claramente Primera de Juan 4, ¿no? Esto es el anticristo, ¿no? Porque uno piensa que, bueno, una doctrina del anticristo es eh, degeneramiento, bueno, pero no es siempre así, ¿no? Entonces, pero hay otra variante de esto, que lo vemos también en el Nuevo Testamento, y es que algunos decían, bueno, pero si la materia es mala y el espíritu es bueno, lo que importa es el espíritu, no importa lo que se haga con el cuerpo. Y entonces vivían en un total libertinaje, ¿no? Que esta es la otra variante que vemos en el Nuevo Testamento en Judas. ¿Ah? Y Judas escribe justamente para refutar, vamos a la epístola de Judas, la que está antes de Apocalipsis, y dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y después dice en el 3, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, está lo que decíamos, la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante dice, eh, pero estos, verso 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Ah, ahí está un juego de palabras, porque eso decían que eran gnósticos, que tenían un conocimiento esotérico. O sea, este conocimiento que ellos decían que tenían no era un conocimiento de los libros o de la Sagrada Escritura o de los escritos de los apóstoles, no. Era un conocimiento esotérico que solamente era transmitido a los que eran iniciados en esos grupos, que no era para todos, ¿no? Entonces, pero acá justamente Judas dice, no conocen. ¿Ah? Eh, Estos blasfemas de cuántas cosas no conocen. Y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos,
porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Mire, ya se habían metido tanto dentro de la iglesia que estaban en los ágapes. Los ágapes eran fiestas de amor que se hacían después que terminaba la reunión. Tomaban la Santa Cena y comían. Y estos ya se habían metido ahí. Eh, Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevado de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estos grupos, eh, entonces decían, por el contrario, bueno, pero si el espíritu es lo que importa, entonces no importa lo que se haga con el cuerpo. Entonces, vamos a hacer cualquier cosa que no va a afectar el, el espíritu. Bueno, esto es ya en el periodo de los apóstoles se estaba dando, pero imagínense si esto se daba con los apóstoles vivos, que no sería después de la muerte de los apóstoles. Por eso los primeros padres de la iglesia tuvieron que luchar contra estas herejías que estuvo a punto de infiltrarse dentro de la iglesia, ¿no? Y hay muchos evangelios gnósticos escritos. Uno de ellos es este famoso Evangelio de Judas que yo les estaba comentando, donde Judas es el héroe. Bueno, en este periodo eh, hubo muchas herejías también, por ejemplo, la herejía de Arrio, que decía que Jesucristo no era Dios, exactamente lo que hoy creen los testigos de Jehová. Este, entonces la iglesia tuvo que lidiar con toda esta este, eh, eh, con todas estas cuestiones. Eh, y después llegamos hasta cuando la iglesia se oficializa como la iglesia del Estado, con Constantino. Constantino es un emperador romano que reinó del 306 al 337. En el 312 venció a Magencio en una batalla y entonces dice que él tuvo una visión que vio este símbolo que tenían que sus soldados poner este símbolo en sus escudos, ¿no? Que es la J y la Ro. Esta es una R. Este, bueno, Hugo, que estudió conmigo griego, sabe. Esta es la R mayúscula, ¿no? Que parece una P, pero en griego es una R, una Ro, y esta es una J. Entonces, esto es eh, Cristo, Cristo, o Christos, como en griego es Christos, ¿no? Entonces dice que tuvo una visión que le dijo, por este símbolo vencerás, ¿no? Entonces él venció al otro que pretendía el trono también, ¿no? Y le dijo a los soldados que debían poner este símbolo en sus escudos y con este símbolo él pudo vencer a Magencio. Y después que él llegó a ser emperador de Roma, trasladó la capital a Bizancio, lo que hoy es Turquía, Constantinopla, ¿no? Por eso, o sea, le cambió el nombre de Bizancio a Constantinopla, o sea, porque él se llamaba Constantino, ¿no? O sea, en honor a él, ¿no? Y en el 313 él dictó lo que se llama el Edicto de Tolerancia, por el cual cesaba la persecución al cristianismo, ¿ah? Ahí en el 313 cesó la persecución al cristianismo, pero fue unos años más adelante que se oficializó, no recuerdo en qué año fue, 320, creo por ahí, que la iglesia pasó a ser eh,
eh, la iglesia oficial del Estado. Y todas las demás religiones pasaban a ser perseguidas. O sea que aquellas religiones que, que habían sido perseguidoras de la iglesia ahora iban a ser perseguidas, ¿no? Entonces estas personas que querían seguir adorando esos ídolos tenían que esconderse e iban a pueblos muy alejados donde no fueran detectados por las autoridades de Roma a practicar esas religiones, ¿no? En lo que les llamaba los pagos, pagus en latín, eh, que eran pueblitos chicos que hasta el día de hoy, acá en el Río de la Plata, se sigue usando esa palabra, el pago, ¿no? Este, pago se usa para un pueblo chico, ¿no? Como la canción esa que cantaba Alfredo Zitarrosa, no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Bueno, el pago era un pueblo chico, hasta el día de hoy se sigue diciendo, ¿no? El pago, es mi pago donde nací, el pago donde me crié. Bueno, eso viene desde esa época, ¿no? Y de ahí el nombre pagano, ¿no? De ahí viene el nombre pagano. Religiones paganas. ¿Paganas por qué? Porque para esconderse y ellos poder practicar esa adoración a esos dioses, iban a esos pueblos, pueblos pequeños, pueblos que las autoridades no lo detectaban, y ahí escondidos ellos podían practicar esas religiones. De ahí viene el nombre dioses paganos o religiones paganas, ¿no? Y bueno, y eso se da después del 313 y unos años, porque en el 313 no es que la iglesia pasó a ser la iglesia oficial del Imperio Romano, fue unos años después, eh, mm, du- durante el gobierno de Constantino también. Yo no recuerdo si fue en el 320, pero ya en el 313 se dejó de perseguir a la iglesia. Y eso fue lo que trajo la decadencia a la iglesia, porque la iglesia mientras fue perseguida, la iglesia creció eh, y nadie se hacía cristiano por conveniencia, al contrario, era porque el Espíritu Santo convencía de pecado. Pero después, esto de Constantino en realidad eh, aunque parecía algo tan bueno, ¿no? Pero sin embargo, las iglesias empezaron a crecer en número, pero ¿por qué? Para buscar cargos dentro de la iglesia, ¿no? Porque el emperador daba cargos, y bueno, y esto trajo eh, la corrupción dentro de la iglesia, ¿no? Y hay muchos cristianos verdaderos se fueron al desierto porque no querían vivir en una ciudad como Roma, una ciudad totalmente corrompida, eh, que se decía cristiana, pero de cristiana no tenía nada, ¿no? Entonces, eh, después cuando Roma es tomada, no recuerdo si en el 400 y algo, o sea, Roma cae en el 476 y el Imperio Romano Occidental, ¿no? Porque el oriental que estaba en Bizancio sigue hasta 1400 y pico, pero el Imperio Romano Occidental cae en el 476. Pero antes, eh, Alarico, un un soldado bárbaro había entrado a Roma y había matado, había violado, había vaciado Roma. Entonces, muchos culpan a los cristianos, muchos romanos que todavía practicaban esas religiones, como decimos hoy, paganas, seguían adorando a los antiguos dioses en secreto, ¿no? Porque era prohibido.
comienzan a decir, vieron, esto le pasó a Roma y es un castigo de los antiguos dioses porque se dejó de adorar a los dioses. Entonces empezaron a decir algunos, tenemos que volver a nuestros antiguos dioses para que nos vaya bien, porque esto es un castigo. Cuando dejamos de adorar a nuestros dioses, nos vino todo esto. Entonces ahí San Agustín escribe el famoso libro La ciudad de Dios, una obra que tiene casi 1000 páginas, es enorme. Y él escribe justamente para refutar eso, ¿no? Porque él estaba en África, en el norte de África, donde él era obispo, en Hipona, por eso el nombre Agustín de Hipona, y entonces empiezan a llegar aquellos pocos sobrevivientes eh, de Roma, ¿no? Que lograron escapar con lo puesto, heridos y semidesnudos, eh, disparando. Entonces se entera San Agustín, Agustín de Hipona, y, y después escucha que muchos romanos están diciendo esto sucedió porque dejamos a nuestros dioses para adoptar el cristianismo. Entonces él escribe la famosa ciudad de Dios. Entonces él escribe que hay dos ciudades, una ciudad celestial de Dios y una ciudad terrenal o diabólica, ¿no? Entonces ahí es, y él empieza con argumentos a decir desde antes la fundación de Roma incluso, ¿no? Este, o sea, tiene un manejo de la historia tremenda, ¿no? Entonces él empieza a presentar argumentos de que Roma ya había sido muchas veces destruida antes, incluso cuando adoraban a esos otros dioses, ¿no? Este, y eso es en la famosa obra esa, La ciudad de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué más decir de acá de Roma? No sé si tiene alguna pregunta más de Roma, porque a mí se me está terminando el repertorio. No sé si no me acuerdo nada más que sea útil para el curso. Si hay alguna pregunta, si no, entonces vamos a dejar por acá. No sé si todos están al día con las tareas. Sé que Jim y Romina y creo que Hugo también me mandó tareas. No sé, Carlos, si mandó sus tareas, porque ya el próximo lunes, Dios mediante, tendremos la última clase donde tendremos el examen y ya vamos a cerrar los promedios. Así que aquellos que no mandaron sus tareas, háganlo. Está ahí en el plan de curso que está en el grupo. Así que bueno, este, muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a dejar por acá y nos preparamos para el próximo lunes nuestro examen. Así que vamos a orar entonces para despedirnos, eh, y vamos a pedirle a Hugo que nos dirija en oración para despedirnos. Oro, pastor. Padre amado, todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, te queremos dar primeramente, darte gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das a diario, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de aprender. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias por el pastor. Gracias por todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. También entregamos en tus manos, Padre, todo, Padre, todas nuestras vidas, Señor amado, entregamos en tus manos, Señor, para que seamos servidores tuyos, Padre, a través
de la mano poderosa del Espíritu Santo, Padre, que seamos usados por tu Espíritu Santo, Padre, para llegar a otras personas a través del conocimiento, Padre, adquirido también en este lugar, a través de estas clases, Padre. También, Señor, a ser usado por tu Espíritu Santo con palabras directas de ti, Señor, al corazón del oyente, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, entregamos en tus manos, Señor, esta noche fría, Padre, para que tú estés con nosotros, Señor amado, acompañándonos en todo momento, Padre, y que todo sea hecha tu voluntad, que todo sea para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces nos despedimos, Dios mediante. Nos vemos próximo lunes. Bendiciones para todos.